Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Cao y en esta oportunidad vamos a presentar el caso problema carcinoma renal, para lo cual enunciaremos el siguiente caso hipotético. Se trata de un paciente de sexo masculino de 58 años de edad que consultó por primera vez por dolor lumbar con irradiación al abdomen anterior del lado derecho. Refiere que calmaba al principio con analgésicos comunes, pero que va en aumento en los últimos días. Los análisis de sangre mostraban un hematocrito de 32%, glóbulos blancos de 11.400 por milímetro cúbico, una eritrosedimentación de 74 milímetros en la primera hora, uremia de 48 miligramos por ciento y creatininemia de 1,2 miligramos por ciento. El sedimento urinario mostró 15 hematíes y 5 piocitos por campo. Se completó su estudio con un cultivo de orina que no desarrolló colonias y el estudio ecográfico renal destaca la presencia de un nódulo derecho pero mal visualizado por la superposición de gases intestinales. Ahora nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué detalles significativos toma usted de la macroscopía? ¿Cuáles son las variantes histológicas que puede describir? ¿Por qué vías se realizan las diseminaciones? ¿Cuál es el síndrome al que suele asociarse? ¿Y conoce algún síndrome paraneoplásico descrito? A lo largo de la siguiente presentación trataremos de develar todas estas incógnitas. Pero antes de proseguir, quería hacer algunas referencias respecto a los datos de laboratorio. Un hematocrito de 32% es un hematocrito reducido, especialmente para un paciente de sexo masculino de 58 años de edad. Glóbulos blancos, 11.400 por milímetro cúbico, se encuentran levemente incrementados, ya que el máximo aceptado es de 11.000. Una eritrosedimentación de 74 milímetros en la primera hora la tenemos que considerar también elevada, ya que en condiciones basales la misma es de hasta 20 milímetros en la primera hora. Una uremia de 48 miligramos por ciento la podríamos considerar discretamente elevada, en realidad el límite superior es de 40 miligramos por ciento, y además que la uremia es un valor que depende de otras instancias, por ejemplo el estado de hidratación. Podríamos entonces considerarlo como un límite superior normal. La creatininemia de 1,2 miligramos por ciento está dentro del rango normal. Ahora bien, en el sedimento urinario la presencia de 15 hematíes por campo es un evento anormal, y recordemos, por ejemplo, que los piocitos son leucocitos polimorfonucleares modificados, con cariorexis, con detritus celulares. Y la presencia de 5 piocitos también es un evento anormal en el sedimento urinario. Cuando nos referimos a los tumores renales malignos, los más frecuentes son los adenocarcinomas, que representan entre el 1 al 3% de todas las neoplasias malignas viscerales, el 85% de las neoplasias malignas renales del adulto, y se los observa con mayor frecuencia en personas mayores, sexta y séptima década de la vida. Existe también un predominio masculino en una proporción de 2:3:1 con respecto al género femenino. Debido a su color amarillento y a la semejanza de sus células, de las que las constituyen, con las de la corteza adrenal, también durante un tiempo fueron llamados hipernefromas, que es un término que en la actualidad ha perdido vigencia. Hoy en día se sabe que surgen del epitelio tubular y por lo tanto son adenocarcinomas renales, como acabo de decir antes. En cuanto a las características epidemiológicas, el tabaco es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de este tipo de neoplasias. Por ejemplo, los fumadores tienen el doble de incidencia que los no fumadores. Otros factores de riesgo podemos citar a la obesidad, especialmente en mujeres, la hipertensión arterial, la administración de estrógenos, la exposición al amianto, a los productos derivados del petróleo y a los metales pesados. También podemos
rotular como factores de riesgo: la insuficiencia renal crónica, la enfermedad poliquística del adulto y la esclerosis tuberosa. En la mayoría de los casos, estas neoplasias malignas son esporádicas, es decir, no se encuentran asociadas a síndromes genéticos. Dentro de los tumores renales malignos podemos mencionar, en primera instancia, el carcinoma de células claras, que es el más frecuente. Aproximadamente entre el 70-80% de los casos se trata de este tipo de neoplasias, y los mismos están integrados por células con citoplasmas amplios, claros y en ocasiones levemente granular. El 95% de los casos son esporádicos, mientras que el 98%, tanto en los casos familiares como esporádicos o asociados al von Hippel-Lindau, hay una pérdida de secuencias en el brazo corto del cromosoma 3. Luego en frecuencia le sigue el carcinoma papilar renal, el cual representa entre el 10 al 15%. Su característica fundamental es que el patrón de crecimiento es papilar. Existen también formas familiares y esporádicas, y en estos casos no hay asociación con alteraciones del cromosoma 3. A diferencia de los carcinomas de células claras, los carcinomas papilares son multifocales, es decir, que los mismos se ubican en distintos puntos del riñón. Luego mencionamos al carcinoma cromófobo, que representa el 5% de las neoplasias malignas renales. Se caracteriza por estar constituido por células con membranas celulares prominentes y citoplasmas eosinófilos y pálidos. Por lo general presentan un halo perinuclear. Desde el punto de vista genético se ha constatado que este tipo de neoplasias malignas presentan múltiples pérdidas cromosómicas e hipodiploidía extrema. El pronóstico de estas neoplasias es excelente en comparación con el de células claras y los papilares. Después hay una neoplasia epitelial rara, muy poco frecuente, que es el carcinoma de los conductos colectores, pero de los conductos colectores de Bellini, que son aquellos que desembocan en las papilas renales. Representan el 1% de las neoplasias malignas epiteliales renales y surgen en células de los conductos medulares, o sea que la ubicación de estas neoplasias es medular. En ellos se ha podido constatar varias pérdidas cromosómicas y también de lesiones, y se encuentra integrado por nidos de células malignas inmersas en un estroma fibroso a nivel medular. Ahora, ¿qué es la enfermedad de von Hippel-Lindau? Bueno, es una enfermedad autosómica dominante en la cual los individuos afectados desarrollan tumores, que son los hemangioblastomas capilares, en los hemisferios cerebelosos, en la retina, y menos frecuentemente en el tronco cerebral y la médula espinal. Suelen además presentar quistes en páncreas, hígado y riñones, y tienen una predisposición a desarrollar carcinoma de células renales, más precisamente carcinoma de células claras. La frecuencia de esta enfermedad es de aproximadamente 1 en 30.000 a 40.000 individuos. El gen de la enfermedad está localizado en el cromosoma 3p25-26, es decir, en el brazo corto, y codifica para una proteína que regularía varios aspectos de la función celular de la vía de la que se llama ubiquitina. Esta vía es la que se encarga de regular aquellas proteínas que intervienen en el ciclo celular. Uno de los blancos del complejo que contiene a esta proteína es un factor de transcripción que se lo llama HIF1, el cual está involucrado en la expresión del vascular endothelial growth factor. Esta asociación permitiría explicar el componente vascular de varios tumores asociados al síndrome de von Hippel-Lindau. Otros roles de esta proteína sería la regulación de las proteínas del ciclo celular, como dije anteriormente. Un 10% de los hemangioblastomas se encuentra asociado con policitemia, siendo en estos casos el tumor el lugar de origen de la eritropoyetina. Con respecto al curso clínico, hay tres características referidas al diagnóstico. Por un lado, el dolor costovertebral, la presencia de una masa palpable y la hematuria, pero que solo se puede constatar en el 10% de los casos. Por el contrario, el tumor puede permanecer silente hasta que alcanza un tamaño considerable, precisamente por la ubicación del mismo, que es el retroperitoneo, dado que es un tumor renal que tiene esa ubicación.
Suele dar síntomas constitucionales, esto es fiebre, malestar general, debilidad y pérdida de peso, lo cual coincide con muchas otras neoplasias, por supuesto. En la actualidad se descubren en el estado asintomático, por los avances de los estudios por imágenes. En tal sentido, en ocasiones se los pueden encontrar casualmente, por eso se los denomina incidentalomas. Dentro de los síndromes paraneoplásicos, que es por producción anormal de hormonas, podemos encontrar la generación de policitemia, la hipercalcemia, la hipertensión arterial, la disfunción hepática, la feminización o la masculinización, el síndrome de Cushing, la eosinofilia, las reacciones leucemoides, o sea, símil leucemia, y la amiloidosis. Suelen dar metástasis al momento del diagnóstico. En el 25% de los pacientes, estas metástasis más comúnmente se las localiza en los pulmones, en el 50% de los casos, a nivel óseo, en el 33% en los ganglios linfáticos regionales, hígado, glándulas suprarrenales y cerebro. Tienen una sobrevida a los 5 años de un 45%, que puede llegar a un 70% cuando no existen metástasis a distancia. Si al momento de la cirugía encontramos que la neoplasia tiene invasión renal o extensión a la grasa perirenal, la sobrevida disminuye a un 15 y un 20%. La nefrectomía radical o parcial es la práctica habitual. Ahora repasemos. Tumores malignos renales. Los más frecuentes, los carcinomas de células renales epiteliales, dentro de los cuales mencionábamos al carcinoma de células claras en el 70% de los casos, su frecuencia, los papilares, que constituyen entre el 10 al 15%, el de células granulares el 7%, los carcinomas cromófobos el 5%, y los de los túbulos colectores, que son muy poco frecuentes, en alrededor del 1%. Suelen aparecer entre la sexta y séptima década de la vida, más frecuentemente en varones. Suelen manifestarse como una masa con dolor en el flanco correspondiente y hematuria. Suelen desarrollar síndromes paraneoplásicos. Y estas neoplasias con mayor frecuencia se desarrollan dentro del síndrome de von Hippel-Lindau, asociado a alteraciones del cromosoma 3. Desde el punto de vista macroscópico, suelen ser amarillentos, ubicados más frecuentemente en alguno de los polos renales, y sus medidas suelen variar entre 3 a 15 centímetros de diámetro. Tienen predilección por invadir la vena renal y también pueden extenderse hacia el sistema colector. En el 25% de los casos hay metástasis al momento del diagnóstico. Pulmón 50%, hueso 33%, riñón contralateral entre el 10 al 15%. Esta es una imagen de resonancia magnética nuclear en donde podemos observar en el polo inferior de este riñón una lesión nodular que correspondió a un carcinoma de células claras. Desde el punto de vista macroscópico, acá nosotros observamos una sección sagital de un riñón, el cual, en proximidades de uno de sus polos, presenta una lesión nodular de aspecto neoplásico, de color amarillento, a la superficie de corte, con compromiso del seno renal. Otra imagen macroscópica en donde observamos una neoplasia renal, cuyo aspecto macroscópico sugiere un carcinoma de células claras. Fíjense la coloración amarillenta. Y por otro lado, una coloración blanquecina porque suelen presentar áreas de fibroesclerosis. En este caso encontramos una lesión en uno de los polos renales, con sectores de hemorragia y cambios quísticos. En este otro caso, la neoplasia se encuentra afectando al hilio renal con zonas de hemorragia. Por un lado se los puede encontrar sólidos, relativamente homogéneos como aquí, y en otros casos con cambios quísticos.
Aquí encontramos una lesión que se encuentra ubicada en la convexidad renal con extensión hacia el tejido adiposo perirrenal. Y en este caso encontramos múltiples lesiones con extensión hacia los senos renales. Aquí encontramos tumor multifocal asociado a un riñón poliquístico del adulto. Aquí los cambios quísticos son prominentes, así como también sectores de hemorragia. Aquí encontramos una lesión neoplásica que se extiende no solamente hacia los senos renales, sino también invade la vena renal. En cuanto a el grado histológico, se utiliza el esquema de Fuhrman. Grado 1, las células presentan un núcleo redondo uniforme con nucleolo inconspicuo o directamente ausente. Un grado 2 con el núcleo ligeramente irregular, nucleolo evidente, y mide 15 micrómetros de diámetro. En el grado 1 encontramos un núcleo muy regular con un nucleolo prominente y un diámetro aproximado de 20 micrones. Y en el grado 4 el núcleo es bizarro, multilobulado, con un núcleo prominente, cromatina vesicular, y un tamaño de aproximadamente 20 micrones o mayor. En cuanto al aspecto histológico, vemos las características de un carcinoma renal de células claras, en donde observamos estos nidos celulares con citoplasma amplio y claro. Aquí vemos un glomérulo indemne, pero rodeado por la neoplasia. Con más detalle, vemos que los límites intercelulares son bastante claros y algunos infiltrados escasos, inflamatorios mononucleares. Esta neoplasia suele expresar para CD10 con un patrón de membrana. Aquí vemos este aspecto alveolar, sólido, con las células con citoplasma amplio, núcleos irregulares y escaso citoplasma con algunos vasos capilares. En ocasiones, carcinoma de células claras suele presentar como aquí un patrón de tipo alveolar con formación de quistes, de microquistes. Esto se debe a la disminución de la cohesión intercelular. Es importante que advirtamos que las neoplasias renales suelen tener algunas características sarcomatoides. Estas características deben ser evaluadas en todas las neoplasias renales. Se encuentra presente entre un 5 y un 10% de los casos y es un indicador de mal pronóstico. Por eso es necesario buscarlo y para lo cual hay que realizar tacos de inclusión en su cantidad suficiente como para explorar adecuadamente la neoplasia. Recuerden que aproximadamente se da un taco de inclusión por centímetro en relación al diámetro mayor de la neoplasia. Esto quiere decir que si la neoplasia tiene un diámetro mayor de 7 centímetros, se tiene que dar un taco por centímetro, 7 tacos. Estas son las características sarcomatoides, en donde las células adquieren una forma fusocelular y organizada en fascículos. Esto es indicador de mal pronóstico. Cuanto mayor sea el número de áreas con este patrón histológico, peor será el pronóstico. Por otro lado, también dentro de las neoplasias malignas renales encontramos al denominado carcinoma sarcomatoide, cuando enteramente la neoplasia presenta este patrón. Desde el punto de vista macroscópico vemos que la superficie de corte le otorga a la neoplasia un aspecto sólido con áreas blanquecinas.
Desde el punto de vista microscópico, las células son fusiformes. En ocasiones podemos ver alguna célula bizarra y un estroma fibroso denso. El carcinoma del carcinoma papilar de células renales suele ser multifocal. Fíjense que en la superficie de corte estos nódulos tienen un aspecto como microgranular, que es precisamente otorgado por el patrón histológico que adquiere el crecimiento de este tumor. Se tratan de células epiteliales con citoplasma eosinófilo, las cuales revisten un core fibrovascular, constituyendo papilas. Expresan citoqueratina 7, aquí vemos este patrón de expresión, que es un patrón de membrana. Aquí podemos ver con un poco más de detalle las células epiteliales con citoplasma amplio eosinófilo, núcleos redondeados, y en el core fibrovascular ocasionalmente podemos encontrar cúmulos de macrófagos espumosos. En este caso vemos con más detalle las características de las células, con citoplasmas amplios, eosinófilos, núcleos redondeados. En algunos de ellos se pueden observar algunos nucleolos. Y en el core, grupos de macrófagos espumosos. Aquí observamos distintos aspectos de la neoplasia. En el caso del carcinoma cromófobo, este es el aspecto macroscópico. En este caso, la neoplasia se encuentra sobre el hilio renal, con una superficie de corte parduzca. Y esta neoplasia se caracteriza por estar conformada por células con un citoplasma eosinófilo pálido, más pálido que las anteriores, es decir, que las correspondientes al carcinoma papilar renal, y el halo perinuclear característico. Aquí lo que observamos es un patrón de crecimiento sólido, contrariamente al que estuvimos observando en la neoplasia papilar anterior. Aquí también observamos el aspecto histológico de un carcinoma cromófobo, en donde alternan células eosinófilas con el halo perinuclear y algunas células claras, por ejemplo aquí. Pero mayoritariamente, como podemos apreciar, son células del tipo cromófobo. También, fíjense, la constitución de algunas estructuras glanduliformes. Aquí podemos ver la imagen histológica de un carcinoma cromófobo teñido con la tinción de hierro coloidal, que nos permite diferenciarlo de otra neoplasia que es el oncocitoma, que podemos confundir histológicamente por el aspecto de sus células y su tinción, con hematoxilina eosina. Podemos advertir aquí, con mayor claridad también, la alternancia con algunas células claras y un patrón de crecimiento sólido. En este caso, estamos observando el aspecto macroscópico de un carcinoma de células de los ductos de Bellini. Este es un corte sagital de un riñón con la neoplasia ubicada en la zona medular, con extensión hacia la vena renal. Y el aspecto microscópico se encuentra definido por un patrón de crecimiento glanduliforme, en donde estas estructuras glandulares se encuentran inmersas en un estroma fibroso demoplásico, con presencia también focal de infiltrados inflamatorios mononucleares. Aquí vemos tres imágenes histológicas de los principales carcinomas
de células renales, el carcinoma de células claras, el carcinoma papilar y el carcinoma cromófobo. Luego debemos mencionar otra categoría que es el denominado carcinoma indiferenciado pleomórfico o anaplásico, el cual se encuentra integrado por células bizarras con núcleos hipercromáticos, citoplasmas eosinófilos amplios. En ocasiones vemos que las células se encuentran separadas entre sí porque presentan pérdida de la cohesión y es de mal pronóstico. Aquí les quería presentar brevemente la clasificación clínica TNM, que es la que nos permite caracterizar a estas neoplasias. La T se refiere a las características del tumor primario, la N a la presencia de nódulos linfáticos y la M a la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Entonces tenemos una serie de categorías. TX, por ejemplo, se coloca cuando el tumor primario no puede ser evaluado. T0 cuando no hay evidencias de tumor primario. T1 cuando el tumor tiene 7 centímetros de diámetro menos y que está limitado al riñón, de los cuales tenemos el T1A, un tumor de 4 centímetros o menos, el T1B, un tumor de más de 4 centímetros pero no mayor a los 7. El T2 corresponde a los tumores de más de 7 centímetros de diámetro que está todavía limitado al riñón. Tenemos el T2, tumores de más de 7 centímetros pero menores a 10, y el T2B, tumores mayores a 10 pero sin embargo limitados al riñón. El tumor T3 se extiende hacia la vena principales o a los tejidos periféricos, periorrenales, pero no hacia las glándulas suprarrenal y ipsilateral, ni más allá de la fascia de Gerota, que es la que limita la celda renal. El T3A, el tumor se extiende hacia la vena renal o a alguno de sus segmentos, o el tumor invade la grasa perirenal o la grasa renal peripélica, pero no más allá de la fascia de Gerota. El tumor 3B, T3B, se extiende ampliamente en la vena cava por debajo del diafragma. El T3C, el tumor se extiende hacia la vena cava por encima del diafragma o invade su pared. Y el tumor T4 invade más allá de la fascia de Gerota, incluida la extensión hacia la glándula suprarrenal ipsilateral. Luego, respecto a los nódulos linfáticos regionales, en X no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. En N0 no se evidencia metástasis. En N1 hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Por último, M se refiere a las metástasis a distancias. N0 sin metástasis a distancias, M1 con metástasis a distancia. Metástasis renales. Generalmente las mismas son pequeñas, múltiples, bilaterales y tienen una predilección cortical. Las mismas suelen provenir de los siguientes tumores: de pulmón, los melanomas, mama, tracto gastrointestinal, páncreas, ovario y testículo. Este es el aspecto macroscópico. En este caso observamos la superficie de un riñón con múltiples nódulos tumorales en su superficie. Les agradezco la atención y los esperamos en los próximos seminarios. Muchas gracias.